La renovación es una gran orquestadora de mentiras. Por eso, aquí intentaremos esclarecer algunas nociones o ideas que se han convertido prácticamente en una suerte de mitos. Mito número 1. El enorme esfuerzo. En innumerables ocasiones, el discurso a la hora de comunicar lo salarial entre sectores gremiales afines al poder y la patronal remarca el gran esfuerzo, adelantamos con fondos propios y otras piruetas que dan a entender que estamos frente a un gobierno sin recursos ni fondos y que las exigencias de los trabajadores son desmedidas o están fuera de lugar. Para el gobierno renovador, los docentes estamos muy bien. Sin embargo, la realidad concreta echa por tierra ese discurso. En los últimos años, especialmente el periodo que abarca desde 2015 a la fecha, el salario nominal y real se desplomaron en picada libre, mientras que los recursos nominalmente aumentaban. La brecha entre el salario y la inflación se agigantó, consecuencia del ajuste y quizás del poco activismo del periodo. Los números hablan por sí solos. Tomando solamente el periodo 2018 a lo que se proyecta a 2020, la inflación acumulada es de 147%, contra un 58% de aumento salarial, lo que arroja el saldo negativo de 89%. Sí, escuchó bien, estamos no en menos 10, en menos 89. Mito número 2. Tenemos las cuentas saneadas. El gobierno renovador se ha jactado siempre de la salud de sus cuentas macroeconómicas. Con unos o con otros, la renovación es flexible. Gobernabilidad con gobernabilidad se paga, afirmó una vez Hugo Pasalacqua. El hábil y minucioso ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, ha ido perfeccionando todos los artilugios habidos y por haber, de tal forma de que las cuentas y los ejercicios coincidieran perfectamente como un cubo de Rubik. Pero esto se hizo a un costo enorme, desplegado con descarada e implacable contundencia. ¿A qué costo? Según fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda, lo presupuestado para gastos de personal, entre los que se incluye el sector educativo, sobre gastos totales, registra entre el 2018 y 2020 una reducción considerable del porcentaje. Si a eso combinamos la lectura del gasto ejecutado correspondiente a personal sobre el total, se verá como hay una tendencia a la caída muy importante. Por eso no sorprenden las declaraciones del ex gobernador Pasalacqua cuando afirmaba que culminaría su mandato ahorrando un presupuesto. ¿Cómo es esto posible? Algo huele mal en Dinamarca. Mito número 3. La provincia recibe menos recursos. Desde diversos medios y espacios se machaca con la caída de los recursos en el marco de la situación sanitaria. Sin embargo, los números son más que elocuentes. Tomando los datos de la coparticipación del primer trimestre de 2020, Misiones recibió un poco más de 14 millones de pesos, lo que representa un aumento respecto al mismo periodo de 2019 de 38,6%. En cuanto a la incidencia de recursos específicos para el área educativa, Misiones recibió en abril de este año casi 1.300.000 pesos en concepto de fondos correspondientes a la Ley 26.075 de financiamiento educativo, lo que expone un incremento del 131% respecto a abril del año pasado. Conclusión. La cruda realidad docente. Capítulo 1. Los recién iniciados. El panorama de los trabajadores de la educación es crítico. Un salario inicial miserable de 23.000 pesos en marzo y 25.000 en julio, con sumas aún importantes en negro y con el agravante de que la forma de percibirlo hace que jamás se tenga en el bolsillo de una sola vez esos montos. En efecto, en el cargo testigo cobrarán 3 tramos un magro sueldo. Una parte a fin de mes, lo que abona provincia, otra parte cerca del día 20, concepto de FONIT correspondiente al trimestre vencido, material didáctico y aporte provincial ex artículo 9, y la garantía salarial para llegar a ese salario inicial sin fecha precisa, hasta ahora con 2 meses de atraso. La cruda realidad docente. Capítulo 2. Máxima antigüedad. En la otra punta de la pirámide, los docentes de máxima antigüedad con un cargo sin zona, que estimativamente deberían estar percibiendo cerca de 30.000 pesos. Es decir, que estarían cubriendo solo el 70% de la canasta básica total, cerca de 42.000 pesos. La cruda realidad docente. Capítulo 3. El achatamiento de la pirámide y los jubilados. El achatamiento de la pirámide salarial es el resultado del atajo y la complacencia de algunos sectores sindicales que desnudan la matriz distorsiva de nuestro salario más allá de los gobiernos. Tal es así que en marzo los docentes de 0 a 11 años percibieron lo mismo por efecto de la garantía, y en julio, cuando se lee nuevamente el piso, lo harán aquellos entre 0 y 16 años. Esto tiene consecuencias sobre los jubilados,
ya que ese componente no impacta sobre el haber jubilatorio. Al contrario, de profundizarse, se tiende a desfinanciar la caja previsional. Como se ve, la brecha entre el recién iniciado y el de máxima antigüedad es hoy de 25%, cuando debería ser superior a los 90 puntos según estatuto. Con respecto al tema jubilación, bien merece un abordaje minucioso, pero sí podemos mencionar que existe, para tener una idea, una discriminación entre aquellos que se jubilaron antes de la Ley 3380 de 1997. Los que se jubilaron por la Ley 3380 no se les reconocen las movilidades y las modificaciones en la estructura salarial del activo, y los nuevos jubilados a quienes se les otorga un anticipo y no el haber definitivo, existiendo entre ellos fuertes disparidades. Está más que claro. El gobierno renovador ajusta sistemáticamente a los trabajadores y en particular a los de la educación. El gobierno renovador es un gran malabarista y la oposición avala su juego. Controla las usinas mediáticas formadoras de opinión, mercenarios de la palabra. Estamos cansados de seguir esperando, aguantando mentiras y falsas promesas. Exigimos mejores condiciones salariales y que se retome la discusión de la propuesta elevada por los docentes en lucha. Por eso hay y habrá Resistencia y lucha.